Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estas últimas horas ha vuelto a colocar al país en el centro de la atención internacional. Nuevos acontecimientos, declaraciones y movimientos políticos están alimentando un intenso debate sobre el futuro de la nación, mientras millones de venezolanos permanecen atentos a cada información que surge minuto a minuto. Prepárense, porque en esta edición vamos a analizar una serie de hechos y declaraciones que están generando un enorme impacto dentro y fuera de Venezuela. Hay nuevos pronunciamientos, reacciones y señales que muchos consideran determinantes para entender el momento político que atraviesa el país. Lo que parecía un escenario lejano para algunos, hoy vuelve a convertirse en tema de conversación entre analistas, dirigentes políticos y ciudadanos. En las últimas horas también han cobrado fuerza distintas versiones sobre los próximos pasos que podrían darse en el escenario político venezolano. Las expectativas continúan creciendo mientras diversos sectores mantienen la atención sobre las decisiones que puedan adoptarse en los próximos días. Cada declaración es analizada al detalle, cada movimiento genera nuevas interpretaciones y cada noticia aumenta la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir. Además, abordaremos los más recientes pronunciamientos relacionados con la oposición venezolana y las reacciones que se han producido tanto dentro como fuera del país. Analizaremos qué información ha sido confirmada, cuáles son las expectativas que se manejan actualmente y qué impacto podrían tener estos acontecimientos en el panorama político nacional. Lo cierto es que Venezuela atraviesa uno de esos momentos en los que cada hora parece traer un nuevo elemento de análisis. Las miradas están puestas sobre los principales actores políticos, mientras la comunidad internacional continúa observando con atención el desarrollo de los acontecimientos. La incertidumbre sigue presente, pero también continúan las expectativas de millones de venezolanos que esperan cambios para el futuro del país. En este video revisaremos cada detalle, separando los hechos confirmados de las especulaciones, analizando las declaraciones más importantes y explicando por qué estos acontecimientos están provocando tantas reacciones dentro y fuera de Venezuela. Nuestro objetivo es que al finalizar este análisis tengas un panorama mucho más claro de todo, lo que está ocurriendo y de los posibles escenarios que podrían desarrollarse en las próximas semanas, así que quédate con nosotros hasta el final, porque iremos paso a paso desglosando toda la información disponible, las declaraciones más recientes y el contexto que rodea cada uno de estos acontecimientos, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que solo habrá democracia, paz y prosperidad en Venezuela cuando el régimen salga completamente del poder? ¿O consideras que existe otro camino para lograr esos objetivos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos también desde qué país, estado o ciudad nos estás viendo. Queremos saber desde dónde nos acompañas en esta cobertura. María Corina Machado fija posición junto con Edmundo González sobre la vía Dinora, sobre esta vía apoyada por el Departamento de Estado, en el que se prevé nombramiento de nuevo CNE, nombramiento de nuevo TCJ y también una nueva institucionalidad en el país. Una vía, la de María Corina Machado, que, bueno, asegura debe tomar siempre como prioridad las... Un segundo porque no veo el comunicado, muchachos. No sé si me lo pueden... No lo puedo leer, no sé si me lo pueden enviar. Ya lo tengo. Gracias. Ya lo tengo. Ok, vamos a leerlo y a compartirlo con ustedes. Aquí está, comunicado de María Corina Machado y Edmundo González a los venezolanos y a la comunidad internacional. Les hablamos como expresión de la soberanía popular manifestada en los votos de las primarias el 22 de octubre del 2023 y en las presidenciales del 28 de julio del 2024. Ese mandato está vigente, dicen María Corina Machado y Edmundo González, comunicado conjunto. Venezuela está devastada
por más de un cuarto de siglo de régimen que saqueó y reprimió al pueblo venezolano. Los terremotos del 24 de julio, que arrasaron comunidades enteras y dejaron muerte, destrucción y ruina, han incrementado cruelmente la devastación. En medio de este dolor, los venezolanos vieron con sus propios ojos cómo la ayuda propia de la gente se organizó, intentó bloquear, desviar y controlar el régimen, claro, para que no llegara a quienes la necesitaban. Reconstruir lo destruido y acompañar a las familias que lo perdieron todo no es una tarea solo administrativa. Hace falta un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial, que responda a la gente, que garantice la libertad y la dignidad y que le devuelva la República todas las instituciones. Para eso hemos luchado desde hace muchos años. En el Manifiesto de Panamá planteamos la necesidad de avanzar en la liberación total de los presos políticos, retorno incondicional de los exiliados, creación de un ambiente de paz y libertad y la construcción del Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción del país. Este plan convoca a toda la sociedad venezolana a avanzar en una transición para la gente. Ahora viene lo relevante. Miembros de la Asamblea Nacional del 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos, cuyo diseño, construcción y funcionamiento no participamos. Por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, métodos y cronograma. Dice, nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. La evaluaremos con base en logros concretos y verificables. La recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores, sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular. Es lo que exige nuestra gente y a eso es a lo que estaremos atentos. Además dice, vamos a volver a Venezuela, vamos a acompañar al pueblo al que nos debemos, recorrer el país y construir un gran acuerdo nacional para la reconstrucción. Bueno, parte de lo que dice este comunicado de María Corina Machado. Bueno, por una parte sí es cierto que desliza que toda la responsabilidad es de la Asamblea Nacional 2015 y del chavismo, que han anunciado este acuerdo o esta vía, la llamada Vía Dinora, que comienza el 1 de agosto. Pero lo cierto es que la Vía Dinora no solo está compuesta y conformada por el chavismo y la Asamblea Nacional del 2015. Esos son los que se van a sentar. Esos son los que vamos a ver a simple vista. Pero sabemos, y no porque lo intuyamos, sino porque así lo ha hecho saber el propio Marco Rubio y también Donald Trump, a través de sus portavoces, y él mismo se ha referido a esto, es Estados Unidos quien está detrás y orquestando esta iniciativa. Es el gobierno de Donald Trump el que ha concebido, ha ideado este mecanismo para la reconstrucción institucional. Ese es el propósito. Reconstrucción institucional del país, cuya prioridad es CNE y en el TCJ, al menos por ahora, sala electoral y sala constitucional. Es decir, esas salas en las que se pueden dirimir pleitos, conflictos judiciales derivados de un resultado electoral conflictivo. Tiene que ser creíble la sala electoral, tiene que tener autoridad la sala constitucional, ser independiente. Por tanto, vamos a ver qué surge de esta comisión, de este paso, de esta tercera fase, como ya lo ha anunciado Marco Rubio, que comienza a partir de este 1 de agosto. María Corina Machado, no sé si ustedes lo valoran igual, ofrece dos lecturas a través de este comunicado. El primero dice
no hemos sido convocados a esta mesa, no hemos sido convocados a esta vía. Por tanto, no somos responsables de lo que allí ocurra. Vemos que fija el distanciamiento. Pero acto seguido también dice, pero a pesar de eso, a pesar de que no hemos sido convocados, a pesar de que no vamos a tener participación activa en esa mesa conformada por la Asamblea Nacional 2015 y la Asamblea Nacional 2025, la ilegal, la írrita, la de panfleto chavista, la que emana del fraude electoral del 2025, dice María Corina Machado y Edmundo González, no vamos a poner obstáculos. Además dicen también, y vamos a preparar el regreso al país. Por cierto, lo informamos esta semana, el equipo de María Corina Machado, no todos, por supuesto, pero parte importante del equipo de María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela, ha regresado al país, tal como lo anunciamos en este programa. Por tanto, María Corina Machado finalmente se pronuncia, dijo que se iba a pronunciar hace varios días y después de varios días de silencio, después de que Marco Rubio diese el respaldo oficial de Estados Unidos a este proceso, ahora que ya Dinora Figuera está al mando, porque así tiene, y para ello tiene el aval de los Estados Unidos, que la reconoce ya no como un parlamento legítimo, surgido del voto popular del 2015, ya no como la última institución democrática, sino, fíjense cómo se ha referido Marco Rubio esta semana a la Asamblea Nacional 2015. Dice que es el gobierno legítimo, es decir, aumenta la categoría y la importancia de esa Asamblea Nacional 2015, que como ya todos sabemos, bueno, expiró en 2020 y ha sido resucitada por Marco Rubio para ser además considerada como el gobierno legítimo, es decir, le está dando rango de ejecutivo, le está dando rango presidencialista, casi un cogobierno. Por tanto, la figura de Dinora Figuera ahora es fundamental. María Corina Machado marca su distancia diciendo, no nos han convocado, no formamos parte de esta iniciativa, pero también dice, no vamos a obstaculizar. Con lo cual es importante, si bien no tiene el respaldo explícito de María Corina Machado, no dice apoyamos firmemente, estamos con este camino, no lo dice de esa manera, más bien se distancia, pero dice no vamos a hacer obstáculo. Aquí va a haber interpretaciones de todo tipo y lo verán entre los políticos de un bando, los del otro. Distintas corrientes políticas van a interpretar que María Corina Machado respalda, que María Corina Machado rechaza. Lo cierto es que marca una distancia, pero dice, bueno, al menos no voy a torpedear, no voy a entorpecer, no voy a hacer obstáculo. Bueno, vamos a ver cómo camina esta vía que se inicia el 1 de agosto de este año. Esta vía que comienza el próximo sábado. Dinora Figuera con una categoría importantísima, otorgada por el propio Donald Trump, por el propio Marco Rubio, por el gobierno de los Estados Unidos, va a tener la tarea histórica, hay que decirlo, sin exagerar, sin temor a exageración, la tarea histórica de reconstruir las instituciones destruidas en los 27 años del chavismo. Volver a dar independencia, credibilidad a las distintas instituciones del país, al sistema electoral, al poder judicial, al parlamento. Ahora bien, me llama la atención una frase del comunicado de María Corina Machado, cuando dice que quiere garantías reales
para todos los actores sin exclusiones. Bueno, hasta ahora este añadido de sin exclusiones puede interpretarse como que la propia María Corina se está sintiendo excluida del desarrollo normal del panorama político. Y tiene razón. No ha podido ingresar a Venezuela a pesar de que ha manifestado de todas las maneras posibles tener la voluntad de hacerlo. Pero también, y esto es lo que más me ha llamado la atención, dice un cronograma electoral presidencial oportuno. Es que hay otros sectores políticos o los propios Estados Unidos que quieren hacer otra elección distinta a la presidencial primero. Bueno, no tendría sentido que con la urgencia que tiene el país ahora se convocasen, por ejemplo, a unas elecciones regionales o municipales. Eso no tendría sentido alguno. Otra cosa distinta serían las elecciones parlamentarias, porque de allí sí se pueden derivar entonces las instituciones legítimas, porque todo lo que se cree a partir de esta vía, tenemos que entenderlo así, va a ser provisional. Todo lo que se decida desde el 1 de agosto, entendemos que va a ser hasta diciembre o probablemente hasta enero, todos los nombramientos, los cambios, el cogobierno que surja, la junta de gobierno o la especie de junta del gobierno que pueda surgir a partir de allí, será temporal. Lo que tiene legitimidad es lo que surja a partir de allí a través de unas elecciones libres. Lo ideal sería parlamentarias y presidenciales o mega elecciones, todas juntas. Bueno, todo esto va a ser objeto de debate. ¿Y para qué está el chavismo allí? ¿Para intentar salvarse? ¿Para que unos cuantos intenten salvarse y entregar a otros? ¿Cuál va a ser el papel? Y allí la importancia, porque el nombre de algunos diputados del sector Asamblea Nacional Legítima, Asamblea Nacional 2015, ya lo conocemos, pero no conocemos a quiénes va a llevar Jorge Rodríguez en la Asamblea Chavista. Eso va a ser sumamente relevante. Jorge Arreaza, el que más suena. Por supuesto, queda excluida Iris Varela, ¿cierto? Ya ha torpedeado el proceso, dice que no cree en eso y que eso es una farsa. Ahora bien, va a ser interesante saber si en esa mesa va a estar sentado Nicolásito Maduro Guerra. ¿Por qué? Porque si Nicolásito Maduro Guerra firma y acepta un nuevo CNE y un nuevo TCJ que va a tener el aval de los Estados Unidos, está decretando él mismo, bajo la herencia política de su padre preso, que el país se encamina a una transición. Vamos a estar pendientes de eso y del resto de nombres. ¿Qué sectores del chavismo son convocados? Va a ser muy interesante y de allí van a surgir, sin duda alguna, voces disidentes por parte del chavismo. No tengan duda alguna. Se pronuncia María Corina, comunicado en el que, bueno, sintetiza 3 ideas. No he sido convocada, por tanto no soy responsable de lo que pueda surgir allí. Son los sectores convocantes los que tienen la responsabilidad de comunicar al país el alcance, el cronograma y los métodos para llegar a la negociación. No voy a torpedear y voy a regresar. Esas son las 3 ideas importantes del comunicado de María Corina Machado. Horas antes de conocer este comunicado, conocíamos a través de una entrevista en la televisión estadounidense Univision en Estados Unidos, entrevista al portavoz del secretario del Departamento de Estado, al que le preguntaban precisamente por el papel de María Corina Machado en esta vía Dinora, en esta vía hacia la transición que se abre el 1 de agosto, es decir, el próximo sábado. Sobre esto ha contestado el portavoz del Departamento de Estado. Primero, quiero hablar sobre Venezuela porque el secretario Marco Rubio dijo que una transición democrática comenzará en agosto en Venezuela.
¿Espera la administración que Delcy Rodríguez y el régimen gobernante en Caracas entreguen el poder voluntariamente? Mire, el secretario expuso el plan de 3 fases para Venezuela, que incluye recuperación, estabilidad y transición hacia un socio estable para trabajar los temas que enfrentamos juntos. En última instancia, como ha dicho el secretario, el futuro de Venezuela depende del pueblo venezolano. Corresponde al pueblo venezolano determinar su camino, mientras que Estados Unidos se enfoca en los intereses de seguridad nacional, estando dispuestos a trabajar con quienes busquen un mejor futuro para que la vasta riqueza de Venezuela beneficie al pueblo venezolano y no a aquellos que intentan usarla para sus propios fines. Recibimos con agrado este avance, el secretario habló de ello recientemente y lo apoyamos. En última instancia y de manera fundamental, depende del pueblo venezolano construir el país que quieren ver. ¿Y qué papel tendría María Corina Machado en este proceso, si es que tiene alguno? Eso depende fundamentalmente del pueblo venezolano. Por supuesto, celebramos este desarrollo y parte del proceso es ver el regreso de quienes se oponen al régimen a Venezuela y ver también el retorno de aquellos expulsados por razones políticas. En última instancia, eso es parte de este proceso a largo plazo. No voy a entrar en detalles sobre el cronograma específico, pero parte de esta transición es lograr la reconciliación política para que el pueblo venezolano y su voluntad puedan expresarse libremente. Bueno, fíjense ustedes en los matices de las declaraciones de un portavoz oficial del Departamento de Estado que no suelta palabras a la ligera. Ha dicho, esto es un acuerdo entre venezolanos. Así lo va a intentar presentar Estados Unidos. Es una transición que ha sido acordada entre distintos factores políticos en Venezuela, incluidos el régimen saliente. Por supuesto, saliente si no logra el aval en las elecciones libres, y sabemos que es imposible que en unas elecciones limpias logre ningún tipo de aval. Como mucho, una alcaldía, un puñadito de diputados. Bueno, cuando digo una alcaldía, pues a lo mejor es más de una. Pero, en definitiva, una posición residual. Tienen un altísimo rechazo en todo el país, en todos los estados del país. No hay posibilidad. Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. La situación política del país ha entrado en una etapa que, hace apenas unos meses, parecía imposible de imaginar. Venezuela se encuentra hoy frente a una pregunta que millones de ciudadanos llevan años esperando responder. ¿Está finalmente comenzando una verdadera transición política o estamos ante una nueva etapa de reorganización del poder? La pregunta no es sencilla, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no puede analizarse únicamente observando una declaración, una reunión o un anuncio aislado. Lo que estamos viendo es la combinación de varios factores que, juntos, podrían estar modificando profundamente el tablero político venezolano. Por un lado, existe un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que llegó al poder después de la salida de Nicolás Maduro. Por otro lado, existe una oposición que continúa reclamando una verdadera apertura democrática y unas elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene una influencia decisiva sobre el proceso político y económico venezolano. Y, mientras todo esto ocurre, el país enfrenta las consecuencias de una de las peores tragedias naturales de su historia reciente, con terremotos que han dejado miles de muertos y una enorme crisis humanitaria. Pero el elemento más importante de todos es que, por primera vez en mucho tiempo, el debate ya no gira solamente alrededor de si el sistema venezolano puede ser reformado. La discusión central ahora es cómo se va a producir una eventual transición, quién va a controlar ese proceso, qué sectores podrán participar y cuándo los venezolanos podrán volver a las urnas. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla política, porque una transición no significa simplemente cambiar a una persona por otra. Una transición política implica reconstruir instituciones, recuperar la confianza en el sistema electoral, garantizar la participación de sectores que durante años fueron perseguidos o excluidos y establecer las condiciones para que el resultado de una elección sea
aceptado por todos, y precisamente en este punto se encuentra el gran desafío de Venezuela. La noticia más importante de los últimos días es que el gobierno interino y sectores de la oposición han acordado comenzar una nueva etapa de negociaciones políticas. La agenda, según los reportes disponibles, busca trabajar en una hoja de ruta para fortalecer las instituciones, reformar el sistema electoral y establecer garantías de participación política. El inicio formal de esta agenda está previsto para el 1 de agosto. A primera vista, esto podría parecer un paso enorme hacia la transición democrática. Y, en cierta medida, lo es. Pero también debemos entender que iniciar conversaciones no significa que la transición ya haya comenzado de manera definitiva. Las negociaciones pueden abrir la puerta a un proceso democrático, pero también pueden convertirse en una herramienta para ganar tiempo, dividir a la oposición o construir una salida política controlada desde el poder. Por eso, la pregunta no es solamente si hay diálogo. La verdadera pregunta es, ¿qué se va a negociar y cuáles serán las garantías reales? El gobierno de Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a trabajar con un sector de la oposición, especialmente con representantes vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Dinorah Figuera, quien encabezó aquella institución opositora, ha regresado al país y ha participado en reuniones con representantes del poder actual. Este hecho tiene una importancia simbólica y política enorme, porque representa el contacto directo entre una estructura opositora reconocida internacionalmente y las instituciones que actualmente controlan el poder en Caracas. Pero aquí aparece una de las mayores controversias, María Corina. Machado no forma parte de esta primera estructura de negociación. Tampoco todos los sectores opositores parecen estar incluidos en la misma mesa. Esto ha provocado cuestionamientos porque una transición democrática difícilmente puede considerarse plenamente representativa si una de las figuras más importantes de la oposición queda fuera del proceso. Y este punto es fundamental. La transición necesita legitimidad. Si una parte importante de la oposición considera que el proceso fue diseñado para excluirla, entonces cualquier acuerdo podría nacer con una crisis de legitimidad. Pero también debemos observar el cálculo político del gobierno. Desde la perspectiva de Delcy Rodríguez, negociar con sectores de la oposición puede ser una manera de demostrar ante Washington y ante la comunidad internacional que existe una voluntad de apertura. Al mismo tiempo, puede permitirle mantener el control del calendario, de las instituciones y de la estructura estatal, mientras se prepara una eventual elección. Esto significa que el gobierno podría estar intentando hacer algo muy delicado: avanzar hacia una apertura democrática sin perder completamente el control del proceso. Y aquí está la contradicción central. La oposición quiere una transición que conduzcan a elecciones competitivas. El gobierno quiere preservar su estructura y sus posibilidades políticas. Estados Unidos quiere estabilidad, acceso económico y una transformación política que evite que Venezuela vuelva a convertirse en una amenaza regional. Y el pueblo venezolano quiere, fundamentalmente, recuperar la capacidad de elegir libremente. Estos objetivos coinciden en algunos puntos, pero también chocan entre sí. El segundo elemento que debemos analizar es el tiempo político de Delcy Rodríguez. Su gobierno nació como una administración interina. Desde el comienzo se presentó como una etapa de transición. Pero el problema es que toda administración interina tiene una pregunta inevitable: ¿cuándo termina? Según los reportes, el mandato inicial de 180 días de Delcy Rodríguez llegó a su fecha límite a comienzos de julio. Sin embargo, el gobierno continuó funcionando y manteniendo el control del Estado. Esa situación ha generado una enorme discusión sobre la legitimidad, la duración y el futuro de la administración interina. Este es uno de los puntos más delicados de la crisis, porque una transición que se prolonga indefinidamente puede dejar de ser una transición y convertirse en un nuevo sistema de poder. El objetivo original de una administración interina debería ser conducir al país hacia una nueva etapa institucional. Pero si no existe un calendario electoral claro, si no se define cuándo se renovarán las instituciones y si no se establecen reglas transparentes,
La población puede comenzar a preguntarse si realmente está avanzando hacia elecciones o simplemente asistiendo a una nueva forma de continuidad política. Hasta ahora, uno de los principales problemas es precisamente la ausencia de una fecha concreta para las elecciones presidenciales. Las conversaciones anunciadas buscan avanzar en la reforma institucional y electoral, pero todavía no existe un calendario definitivo para que los venezolanos regresen a las urnas. Algunos análisis consideran que reconstruir la credibilidad del sistema electoral podría requerir varios meses. Y esto cambia completamente el análisis, porque si las elecciones se celebraran inmediatamente, el país podría entrar rápidamente en una fase de competencia política. Pero si primero se exige una reforma profunda del sistema electoral, la transición podría extenderse durante meses. Esto puede ser positivo si se utiliza para construir garantías reales, pero puede ser peligroso si se utiliza como excusa para posponer indefinidamente el voto. La experiencia venezolana demuestra que el problema nunca ha sido únicamente organizar una elección. El problema ha sido garantizar que las instituciones electorales sean confiables, que todos los candidatos puedan competir, que los medios puedan operar libremente, que los ciudadanos puedan expresarse sin miedo y que los resultados sean respetados. Por eso, una verdadera transición democrática necesita mucho más que una fecha electoral. Necesita un nuevo árbitro electoral. Necesita garantías para los partidos políticos. Necesita observación internacional. Necesita libertad para los presos políticos. Necesita seguridad para los dirigentes que regresen al país. Necesita un sistema judicial que no sea utilizado como instrumento de persecución. Y necesita una oposición capaz de presentarse unida ante el electorado. Precisamente ahí aparece otro gran problema: la división dentro de la oposición. María Corina Machado continúa siendo una figura central para una parte enorme de la oposición venezolana. Su exclusión de las conversaciones iniciales genera preguntas sobre la representatividad del proceso. Pero al mismo tiempo, la oposición también enfrenta el desafío de decidir si debe participar en cualquier espacio de negociación disponible o si debe rechazar aquellos procesos que no incluyan a todos sus sectores. Este dilema ha dividido históricamente a la oposición venezolana. Un sector sostiene que cualquier negociación puede ser utilizada por el gobierno para ganar tiempo. Otro sector considera que, sin diálogo, es imposible construir una salida política. Y esta discusión es fundamental porque una transición no se produce únicamente por la voluntad de un gobierno. También necesita una oposición organizada, coordinada y capaz de negociar sin perder sus objetivos fundamentales. Si la oposición llega dividida a una eventual elección, el gobierno podría beneficiarse, pero si la oposición rechaza toda negociación, puede perder la oportunidad de influir en la construcción del nuevo sistema electoral. Por eso, probablemente veremos una intensa batalla política durante las próximas semanas. La oposición tendrá que decidir si participa, bajo qué condiciones participa y cuáles son sus líneas rojas. El gobierno tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a abrir el sistema. Estados Unidos tendrá que decidir cuánto presiona y cuánto está dispuesto a aceptar. Porque la influencia de Washington es otro elemento fundamental.